Hablando otra vez de mis recuerdos de Cuba, quiero referirme ahora a- al tema de la educación. ¿Cómo era la educación en Cuba antes de 1959? Creo que en el 59, en un tiempito, estuvo más o menos cerca, pero después las cosas fueron cambiando. Ya en un tema anterior, cuando estaba hablando de la escuela, les hablé de la escuela primaria y les hablé de mis compañeros que tuve en la primaria y mencioné el nombre de ellos, pero ahora que voy a hablar de este tema otra vez de la educación, quiero mencionar el nombre de una compañera de la primaria que no mencioné anteriormente y que recientemente supe de ella porque pregunté a alguien que era, que es familia de ella, por ella específicamente. Eh, la compañerita mía se llamaba, compañerita de estudio en la primaria, Esther Trujillo. Esther Trujillo, esta compañera de clases que se me mencionó, que se me olvidó en el momento que estaba dando el nombre de mis compañeros de primaria. Y ya dije también algo sobre cómo era la primaria en mis tiempos de niñez, la primaria que yo fui eh, cuando tenía de 4 años hasta 6 años y unos meses, que fue en la escuela de la Tinaja. En aquel tiempo daban eh, los cuadernos, daban desayuno a cada estudiante. eh, de esto les hablé, pero quiero señalar que habían escuelas primarias en lugares donde había población. Habían escuelas primarias en las ciudades y había escuelas primarias en los campos. En los campos más intrincados habían escuelas, pero había lugares donde personas iban a la escuela, niños iban a la escuela y lugares donde no iban. Pero si vamos a hablar de la educación y hablar de la tasa de las personas que saben leer, escribir y sacar cuentas, o sea, de los que no son analfabetos, y hablamos de las personas que son analfabetos, en Cuba, yo no estoy dando ahora aquí una cifra exacta de la población de analfabetos que había en Cuba, pero sí creo, sí sé que había analfabetos, pero que los analfabetos eran muy pocos los que había en Cuba. Entre los países adelantados en el mundo, Cuba estaba entre los primeros sin analfabetismo. Eran de los que tenían más posibilidades de estudiar, pero siempre había algunos que por distintas razones quedaron analfabetos. Algunos porque tenían deficiencias mentales, otros porque sencillamente no fueron a la escuela. Y había personas que eran muy inteligentes, muy capaces, pero eran analfabetos, no sabían. Pero bueno, del tema del analfabetismo voy a volver a hablar, o en este tema quizás más adelante, pero ya con el triunfo de la revolución de Fidel Castro y de sus seguidores. Ahora lo que me interesa es señalar aspectos de la educación. Cuba era un lugar donde todas las personas tenían la posibilidad de alcanzar estudios, pero era más difícil alcanzar los estudios superiores para muchas personas, porque en realidad
los que tenían una posesión económica más sobresaliente, mejor posesión económica, tenían más posibilidad de estudiar. Y también los que tenían amistades de influencia, también tenían la posibilidad de estudiar. Los estudiantes cubanos eran buenos. Como en todos los lugares, hay estudiantes malos, mediocres, de capacidad media y los hay también sobresalientes. Y como en toda época, también había en Cuba personas de una capacidad inmensa. Hubo en Cuba muchos autodidactas que conocieron muchísimos. Yo no voy a mencionarlo ahora, pero lo que estoy diciendo es que en Cuba había toda la posibilidad para estudiar dependiendo del esfuerzo que cada cual hiciera. Habían estudios que podía alcanzarlo cualquier persona, pero que no todos lo alcanzaban porque había que estudiarlo. Estos son aparte de la primaria. En mis tiempos de niñez y adolescencia, y también juventud, habían trabajos para los cuales tenía uno que estudiar directamente de ellos porque había que pasar clases y había que sacar títulos. Eran trabajos que se hacían. Por ejemplo, y que hoy no se hace, que ya no, nadie en el mundo los hace. Por ejemplo, voy a mencionar mecanografía, aprender a escribir en máquina. Cualquiera iba y con dos dedos escribía, pero aprender a escribir con todos los dedos, solo los que pasamos ese estudio. Pero ese estudio lo daban personas particulares y también había academias que eran particulares que enseñaban. No recuerdo que escribir en máquina, o sea, mecanografía, fuera materia que se dieran en escuelas estatales, pero podía aprender. Yo estudié mecanografía, no llegué a graduarme porque me fui a hacer otros estudios, pero aprendí mecanografía. Y había otra cosa que se llamaba taquigrafía, o sea, escribir por símbolos y así uno podía escribir a la velocidad en que otro hablara, porque se escribía por símbolos. Eso era la taquigrafía. Entonces, en las oficinas se necesitaban a los mecanógrafos y también se necesitaban a los taquígrafos. Como había personas que estudiaban, por ejemplo, la, ahí se me está yendo la palabra ahora, que mm, cuando se mandaba un mensaje, se me ha ido la palabra, que se mandaba mensaje y entonces uno escribe una maquinita que hacía ta, 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 y por sonido, ¿no? Eh, y sigue la palabra seguirse. A mí la palabra me viene antes que yo termine, porque es una cosa que todo el mundo lo sabe. Pero ya nadie tiene la comunicación por el telégrafo. Nadie ya trabaja como telegrafista porque ha cambiado. El adelanto de la ciencia ha cambiado la forma del ser humano eh, eh, estudiar y progresar en conocimiento, como por ejemplo los telefonistas. Antes había que hablar por teléfono a través de centros telefónicos donde habían personas que trabajaban ahí para hacer las conexiones. Todo eso ha ido cambiando, pero también se estudiaba. Y lo que me quiero referir es que cualquier persona podía estudiar estas cosas. Si a una persona quería aprender, digamos, las mujeres, porque había clases para hombres, clases para mujeres, pero más se distinguían en las mujeres. Mujeres que querían aprender horticultura, aprendían a bordar. Había academias y maestros particulares que enseñaban a las mujeres a coser, a bordar, a tejer. Se podía estudiar para ser sastre. Una persona aprendía a coser como sastre. Los sastres
Había mujeres que eran, pero eran más para los hombres, el corte y costura más para las mujeres, pero eh, aunque actualmente hay personas que diseñan modelos, también en aquellos tiempos había el espacio para estudiar todas estas cosas. Habían en la escuela o personas que desde su inclinación o les gustaba ser maestros, pues también había las escuelas normales donde la persona aprendía para ser maestro, se estudiaba. Los que les gustaba la contabilidad, aprendía desde tenedor de libros hasta contadores públicos, contadores profesionales, se estudiaba todas estas cosas. Había personas que no tenían interés en títulos académicos, pero ellos sí querían estudiar en cosas técnicas como ser carpintero, cómo ser, trabajar en el torno, cómo aprender cosas que no eran de la academia como para ser ingeniero, arquitecto, médico, enfermero o de la salud en el equipo que la persona fuera a hacer, sino otros estudios técnicos que se tenían. Había escuelas militares donde se formaban a los militares, escuelas de medicina. Había en Cuba universidades. No era, no había, aunque sí había en cada capital, en cada provincia, había eh, poder alcanzar estudios académicos, había en sí en la isla a lo menos tres lugares donde habían universidades más reconocidas como la Universidad de La Habana, en la Central, en Santa Clara y en Santiago de Cuba, pero sí había estudios universitarios en todos los lugares. Los que querían aprender el arte con respecto a la pintura, había escuelas para aprender la pintura. Los que querían eh, el arte para la danza, había escuelas de ballet y de danza. Para ser artistas, locutores, artistas de cine, habían escuelas para los mm, locutores, para las actrices en distintos niveles. O sea, de acuerdo con lo que la capacidad humana alcanza al ser humano, había escuelas para todas estas cosas y habían escuelas, por ejemplo, uno quería aprender a ser un buen zapatero, se estudiaba, se estudiaba todos los aspectos de la agricultura, todos los aspectos de dije la agricultura, pensando en los centrales azucareros y las técnicas de todas las industrias que existen, eh, de siembras, de productos que se cosechan, de la minería, personas capacitadas para atender la minería, ya sea exterior como las minas de níquel, que en Cuba había y todavía hay un lugar que se llama MOA, ahí había minas de este tipo, hubo como las minas de Matambre y otros que eran bajo tierra. En Cuba había para todas estas cosas. Los que estudiaban la electrónica, la electricidad, para arreglar radio, cuando el televisor vino, los televisores, los que arreglaban planchas, los efectos domésticos, se estudiaba todas estas cosas y habían escuelas privadas donde el maestro eh, tenía su propio lugar de enseñanza o donde pertenecían a colegios particulares o academias particulares. Pero para cualquier aspecto de la capacidad humana en su desarrollo, había la posibilidad para estudiar. Por ejemplo, una persona estudiaba derecho, se hacía abogado, podía poner su propio consultorio de abogado, podía poner su propia oficina, su lugar,
de abogado, podía una persona que fuera médico o fuera enfermero, podía poner su propio consultorio de medicina y la educación era buena porque era una educación que tenía competencia. Si había una escuela buena, el otro que tenía una escuela trataba de ponerla a aquella altura. Si había una escuela que daba facilidades, otras en la competencia daba también facilidades. Y así para cualquier aspecto del desarrollo humano, en Cuba había estas escuelas. Con respecto a las escuelas, habían escuelas estatales, o sea que el gobierno era el que la financiaba, era el que la tenía, y habían escuelas particulares. En las escuelas estatales se empleaban maestros o personas capacitadas de acuerdo a lo que se estuviera enseñando, que el Estado era el que lo financiaba, el que lo mantenía, pero habían personas que hacían sus propias academias o ponían en su propia casa de acuerdo con lo que le enseñara, supongamos que es un mecanógrafo, pues ponía en su casa la mecanografía y tenía alumnos. Una persona es un sastre, él podía enseñar a otro. Una persona es de corte y costura, sabe tejer, sabe bordar, enseñaba eso a las mujeres. Habían escuelas religiosas y habían escuelas que no eran religiosas. Las escuelas religiosas, eh, de acuerdo a su religión, lo que ellos enseñaban, y así habían los distintos niveles de estudio. Niveles de estudio era la primaria, después la secundaria, había estatales para esto. Después de la secundaria venía lo que se llama el bachillerato, o sea, hasta los 12 grados, en unos lugares le decían preuniversitario, en otros le dicen simplemente el pre, o sea, enseñanza básica, la primaria, enseñanza secundaria, la superior, que llegaba al bachillerato y entonces estaban las escuelas que daban hasta cierto nivel de clase y las universidades donde se estudiaba cualquier ramo de estudio que se pudiera tener. Con respecto a la medicina, a mí me gustaba estudiar de la medicina y yo pude o tuve el privilegio de visitar algunas escuelas de medicina en Cuba, en La Habana. eh, Estuve en algunas escuelas de estas y aprendí, no, eh, estuve viendo desde los órganos expuestos en pomos con formol o con otras cosas, cualquier parte del ser humano expuesto en distintas formas, vitrinas y cosas para que el estudiante viera, hasta personas que se momificaban y su cuerpo estaba ahí, decía quién era, que lo había donado, hasta las personas muertas que están en la mesa para que los estudiantes estudien y cómo se trabajaba con esas personas, desde los cerebros humanos que se les rebanan para ver qué enfermedad tenía. Eh, Estuve en muchos de esos lugares y aprendí varias cosas, como también aprendí, y creo que esto lo dije en otro momento, aprendí también cuando yo estaba estudiando en Cuba, en el seminario, mientras que estudiaba en el seminario teología, también estudié por mi propia cuenta ginecología. Y estudié ginecología porque perdimos mi esposo y yo la primera hija. No sabíamos nada, yo no sabía nada, pues entonces me dediqué a estudiar esto para si un día lo necesitaba. Yo que lo dije en otro video, que si un día tuve que poner en práctica lo que aprendí, que fue hacerle el parto a una mujer que a la orilla de la carretera estaba teniendo su hijo y nadie la atendía, nadie sabía. Llegué yo allí y le hice el parto.
porque aprendí. Pero bueno, ya estas son cosas de autodidacta, que en Cuba siempre ha habido. Yo no estoy hablando del autodidacta, sino de las facilidades de estudio que había. Pues eh, en las escuelas se enseñaba moral y cívica, la conducta del ser humano, cómo tratar con los demás. Y así todo aspecto de estudio había. Y toda la facilidad para que el que tuviera interés y tuviera dedicación podía estudiar. Pero llegó en 1959 y entre las primeras cosas que hizo el gobierno de Fidel Castro fue privatizar las escuelas. Le prohibieron a todos ser maestros. Cerraron las instituciones públicas. Hubo algunas escuelas católicas que no sé hasta dónde llegaron. Habían escuelas donde se estudiaba teología que nunca las cerraron. Yo recuerdo una en Las Villas, se llamaba Los Pinos Nuevos o Los Pinos, donde que se formaban a pastores de eh, de distintas religiones evangélicas. Y nosotros tuvimos en Cuba también una escuela que le decían el Colegio de las Antillas, porque a ese colegio venían a estudiar de todas las Antillas y venían personas de otros lugares del mundo a estudiar. Cuando la revolución triunfa, primero intervienen y ya dejó de ser el Colegio de las Antillas, aunque el nombre siempre lo tuvo, porque eso pasó después a Puerto Rico, porque en Cuba estaba la dirección de la iglesia y por eso de las Antillas. Y ese fue el colegio donde yo comencé a estudiar teología. Llegué a estudiar hasta los 14 grados. Después pude estudiar con la ayuda de la Universidad de Montemorelos. Estudié licenciatura y en el mismo Montemorelos pude estudiar maestría en educación y en religión, pero eso fue después. Pero con respecto a Cuba, cuando se privatiza la enseñanza, lo que se está buscando es que nadie pueda enseñar sino solamente el Estado. Todo cambió completamente. Lo que se comenzó a enseñar a todos los niveles era el comunismo. Iba a estudiar a la primaria y en vez de poner el ejemplo de que si tengo 10 naranjas y le quito dos, ¿cuántos quedan? O si tengo 5 naranjas y me dan una, ¿cuántas tengo? Ya los ejemplos eran otros. El ejemplo era si hay tantos soldados y en la batalla mueren tantos, ¿cuántos quedan? Cambiaban de esta manera para llevar la ideología del comunismo a las personas. Se enseñaba que Dios no existía. Se quitaba a Dios, se trató de quitar a Dios de la enseñanza y de todo lugar. Toda la enseñanza era comunista, desde la primaria hasta la universidad. Se enseñaba la ciencia, pero junto con la ciencia habían las clases que había que sacar, marxismo, comunismo, todas las cosas que tenían que ver con este aspecto de tratar que todo el mundo tuviera estas ideas del comunismo. Y también cuando la revolución comienza una campaña que decían la campaña de alfabetización, donde ponían escuelas en distintos lugares. Por ejemplo, en la Sierra Maestra hubo escuelas donde se enseñaban a ser maestros, porque también hay que decir que al triunfo de la revolución los maestros que pudieron se fueron de Cuba. Los profesionales que pudieron se fueron de Cuba.
y el gobierno formó nuevos maestros, nuevos profesionales, pero de acuerdo con su ideología y enseñando lo que ellos querían. La campaña de alfabetización se hizo para que hubiera un elemento en Cuba que fuera a los campos, a los lugares donde había personas analfabetas y se le enseñara a leer y escribir. Yo enseñé a una persona a leer y escribir, pero aunque le dieron el título de que fue alfabetizado y le dieron el título que sabía esa persona, nunca aprendió. Cuando daba la clase conmigo aprendía a hacer alguna cosita, lo daba solo porque le faltaba la capacidad mental. Ese era por este problema. Pero sí, le hizo una campaña que sirvió para que en Cuba muchas personas aprendieran a leer y escribir, pero también que aprendieran el comunismo. Y para la predicación o la predicación, para la enseñanza del comunismo. Y también sirvió para fines políticos, porque todo esto tenía detrás un fin político. Y se acabó la diversidad de enseñanza porque solamente había como enseñanza lo que el gobierno hacía que fuera enseñanza. Y así también llegó el concepto que las universidades eran para los revolucionarios, que el estudio era para los revolucionarios, y las personas que tenían capacidad, pero no eran comunistas, no podían estudiar. Nosotros, como adventistas que guardamos el sábado, que no íbamos, la escuela en sábado no había clase, pero sí las pusieron. Y también pusieron que los exámenes finales eran en sábado. Y eso nos trajo luchas, nos trajo conflictos bien grandes, bien difíciles. Y yo tuve que enfrentar situaciones en Guantánamo, mayormente, aunque también en Las Tunas y en otros lugares, tuve que enfrentar situaciones por mis propios hijos, que perdieron años de estudio por ser religiosos, por ser adventistas, porque no eran comunistas. Perdieron años de estudio porque le ponían los exámenes obligatorios el sábado. No los hacían, perdían el año. Hijos míos repitieron el año. Y más, no pudieron estudiar normalmente ni siquiera hasta el bachillerato. Aunque algunos sí lo alcanzaron y sí alcanzaron porque lo hacían por las noches, clases que daban para personas trabajadoras, para adultos. Entonces ellos tenían que sacar el bachillerato de esa manera. Costó mucho trabajo para que mis hijos pudieran estudiar. Cuando salieron de Cuba, ya pudieron estudiar en otros lugares, pero en Cuba no tuvieron mucha oportunidad porque no se las daban. Eh, ¿Hasta dónde ha llegado la enseñanza en Cuba? Bueno, voy a tratar de en 2 minutos o 3 decirle. Fidel Castro estuvo con algunos de sus seguidores en el colegio de las Antillas donde yo estudié. Y él vio allí el sistema que tenían, donde los estudiantes trabajábamos en industrias o en el campo, y a la vez que íbamos aprendiendo oficio, también íbamos aprendiendo la teoría de lo que estábamos estudiando. Pues puso el gobierno escuelas al campo, que fueron para estudiar secundaria y también para estudiar bachillerato, escuelas al campo, donde iban al campo a estudiar los estudiantes. Y el estudio lo dieron gratis. Ya no había que pagar más por los estudios. Cualquiera podía estudiar porque el estudio era gratis. Pero ese estudio gratis tenía también una finalidad. Por ejemplo, ibas a ser médico, estudiabas gratis la carrera de medicina, pero después no podías levantar eh, tu propia casa, tu propio lugar de consulta, tenías que trabajar con el gobierno y como que el gobierno te había formado, también te enviaban al extranjero y llegaba a ser un trabajo político y también para enriquecimiento del Estado, porque el médico, los estudiantes, los profesionales cubanos que salían, el sueldo que ganaba se le pagaba al Estado o se le paga al Estado. El profesional cubano que va a esos lugares
reciben un sueldo que el gobierno da. Actualmente, la educación en Cuba, en cualquier nivel que sea, está destruida. Las escuelas al campo, en el nivel que fuera, yo creo que ya no existen porque no hay condiciones de ningún tipo. Ha llegado un caos de un lugar que tenía todo para el progreso humano a un caos miserable con respecto a la educación. Y eso se nota en las personas que salen de Cuba y entran a otros países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos cubanos vienen. Hay una diferencia marcada, marcada entre los cubanos que llegan ahora a Estados Unidos y los que llegaron al principio. Distintos niveles de educación, de formación y de personas de trabajo. Porque todo esto forma parte de la misma situación de un país de los primeros del mundo en la educación a ser un país de los más baja educación y de los más baja capacidad o formación para sus profesionales. Aunque debo decir que el profesional cubano a través del tiempo ha sido bueno en su preparación. Bueno, yo hasta aquí llego, no voy a hablar más de la educación porque ya tendría que meterme en otras cosas, pero así era antes y así ha sido el desastre que es en este momento.